El Señor nos ha concedido en esta coincidencia feliz celebrar este retiro mensual en la fiesta de Pentecostés. No hay un día más oportuno y una coincidencia como más significativa para celebrar un día de retiro en el que pedimos al Señor luz para descubrir nuestra vida a los ojos de Dios, para recibir la fuerza del Espíritu, para que el calor del amor de Dios entre en nuestro corazón, para que el impulso y el fuego del Espíritu Santo mueva nuestra vida, para que se imprima en nuestro corazón buenos deseos, propósitos generosos, santas ambiciones espirituales, metas altas. No hay mejor día que este de la fiesta de Pentecostés, porque, en definitiva, quien guía nuestra vida es el Espíritu Santo. Y es Él el que en todo momento pone en nuestro corazón todo aquello que nos sirve para parecernos más a Cristo y vivir más entregados a Él. Es Él el que hace alumbrar en nuestro corazón esos propósitos de mejora, de cambio, de mayor amor, de más entrega, esos propósitos que, especialmente en los días de retiro, el Espíritu Santo nos sugiere y nos hace ver y nos pone dentro. Y que nosotros tenemos que llevar a la práctica y vivirlos, porque la docilidad al Espíritu Santo es una cosa muy importante. Si no hay docilidad al Espíritu Santo, nuestro corazón se endurece y ya deja de seguir esas mociones, esas inspiraciones, esas sugerencias que el Espíritu Santo quiere poner en nuestro corazón. Y por eso es importante todos esos propósitos, todos esos deseos, esas resoluciones, concretarlas y apuntarlas. El último retiro, ¿qué propósitos yo vi con claridad? ¿Qué propósitos saqué? ¿Qué resoluciones el Señor me hizo ver? El último retiro, el mes pasado. Este mes, ¿cómo lo he ido viviendo? He mejorado, he avanzado, he progresado, he luchado, o simplemente a los 2 días ya se me olvidaron y he pasado todo el mes sin tenerlos en cuenta. De todas estas cosas hay que hablar también en la dirección espiritual y en la confesión. Y esto significa tomar la vida espiritual de manera activa, ser protagonistas de nuestro camino espiritual, para que así el Espíritu Santo pueda guiarnos y al mismo tiempo llevarnos. Si nosotros nos dejamos llevar pasivamente sin poner de nuestra parte y nos parecemos al último vagón del tren, el vagón de cola, que no se entera de nada, que va a donde le lleva y no se pregunta nada y no quiere saber nada y se dedica a dejarse llevar. En la vida espiritual tenemos que ser la locomotora de nuestra vida, no el vagón de cola, porque el Espíritu Santo nos marca una dirección, nos señala el camino, nos indica metas concretas. Este mes tienes que progresar en esto. Este mes puedes avanzar en este aspecto. Este mes
puedes poner más empeño en esta parte de tu vida espiritual, en estas virtudes, o corregir estos defectos, este defecto en concreto. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestro corazón de una manera sencilla, de una manera concreta, y así el Espíritu Santo se convierte en la guía de nuestra vida espiritual. De lo contrario, ¿en qué tengo que mejorar? Pues no lo sé. ¿En qué puedo avanzar? No lo sé. ¿Qué camino debo de tomar? No lo sé. Hoy, mañana, esta semana, este mes, hasta el próximo retiro, hay que pedirle luz al Señor, luz al Espíritu Santo, para que al terminar este retiro tengamos alguna resolución, algún propósito, veamos algún pequeño aspecto, pequeño, tampoco tiene que ser especialmente ambicioso, mira a ver lo que el Señor te sugiere y empeñate en mejorar, procura cumplirlo, vivirlo. En un día de Pentecostés, un retiro, un día de Pentecostés, es útil, primero, para tomar conciencia de que el Espíritu Santo es muy importante en nuestra vida cristiana. Nuestra vida cristiana evidentemente está centrada en Cristo. Lo seguimos, procuramos parecernos a Él, lo amamos, vivimos su misma vida, pero no podemos olvidar de que no se puede seguir a Cristo sin el Espíritu Santo. De que el Espíritu Santo es don que Cristo nos ha ganado y nos ha entregado. Y esta ya sería una primera cosa muy importante. Si yo hoy tomo conciencia de que en mi vida cristiana el Espíritu Santo es fundamental. Y al tomar conciencia de que es fundamental, me propongo tratarlo más. ¿Os habéis dado cuenta cuántas veces en la misa se nombra al Espíritu Santo? No os lo voy a decir. Estos son como deberes. La próxima misa a buscarlo, a oírlo. A ver, ¿cuántas veces en la misa se nombra al Espíritu Santo? Porque la misa, si no es por el Espíritu Santo, no se puede hacer. ¿O creéis que basta con que el sacerdote diga unas palabras como si el sacerdote fuera un mago, ¿no? Un mago. No es magia. Es un sacramento, el más importante, el más importante es el bautismo, evidentemente. La Eucaristía es un sacramento extraordinario, se hace presente Cristo gracias al Espíritu Santo que interviene. ¿Cómo se hizo hombre Jesucristo? ¿Cómo se encarnó en el seno de la Virgen María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Y en cada misa, en cada Eucaristía, Jesucristo transforma el pan y el vino en su cuerpo y en su sangre gracias al Espíritu Santo. Hay una escena en la Biblia extraordinaria. Se encontraba el profeta Elías en el Monte Carmelo, perseguido. Había quedado como único profeta de Yahvé, mientras que el rey y sobre todo la reina Jezabel habían introducido en Israel los cultos paganos, el culto a Baal. Y había muchos sacerdotes de Baal, muchos. Y al llegar allí,
en lo alto del monte Carmelo, se llevó a cabo un desafío. Elías desafió a los sacerdotes paganos a ver qué Dios es el verdadero. Y el desafío que les propuso era construir un altar y que ellos ofrecieran sacrificios de animales a su Dios, a Baal. Y aquellos aceptaron y empezaron a realizar los cultos. Cantaban, danzaban, saltaban, gritaban, se hacían cortes en el cuerpo, sangrando, para así entrar en trance y entonces invocar a su Dios para que se manifestara ese Dios. Y llevaban ya mucho tiempo. Y Elías, que era profeta, por lo tanto era un hombre de Dios, pero tenía su genio, porque en fin, también hay que tener un poquito de genio, en fin, vamos, no pasarse, pero un poquito de carácter. Empezó a tomarles el pelo, gritar más fuerte, que a lo mejor está dormido, ¿no? Y no se ha enterado. Y aquellos todavía insistían más. Total, nada. Cayó la tarde y ahí no se oía nada. Y entonces le tocó el turno a Elías. Reconstruyó un altar que estaba destruido porque lo habían destruido estos sacerdotes, y cavó una zanja alrededor del altar, puso la carne de los animales para sacrificar, partidos a un lado y a otro, todas las piezas, y derramó agua, tomó agua y llenó la zanja alrededor del altar. Y entonces se puso a invocar a Yahvé. Y en ese momento vino una llama de fuego del cielo que consumió la carne de esos sacrificios y que bebió toda el agua de la zanja. Ese fuego que consumió el sacrificio es el fuego del Espíritu Santo que consagró a Cristo en la cruz, es el fuego del Espíritu Santo que es invocado en la Santa Misa antes de que se realice el sacrificio de Cristo, la transustanciación, para que estas ofrendas se conviertan en el cuerpo y en la sangre de Cristo. Es el fuego del Espíritu Santo que purifica, que quema, que transforma. Y este fuego del Espíritu Santo es el que nosotros hemos recibido. Lo hemos recibido. Porque esto es lo que a los cristianos se nos olvida con mucha frecuencia. Que pensamos que el ser cristiano es una meta que tenemos que alcanzar con nuestras fuerzas y no nos damos cuenta de que lo más grande ya lo hemos recibido. Esto se nos olvida mucho. Ese fuego del Espíritu Santo que nos transforma, que nos da una nueva vida, ya lo hemos recibido. Pensamos en la época de los apóstoles, cuando estaban en Pentecostés, recibieron esas lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas y abriendo las puertas y las ventanas comenzaron a predicar el nombre de Cristo y hablaban de las maravillas de Dios a todo el mundo. Y nosotros pensamos que eso son cosas de aquellas épocas, de los comienzos, y que ahora es distinto, ahora eso ya no pasa, eso ya no ocurre. Hombres de poca fe es lo que pasa, hombres de poca fe. Non es abreviata manus Dei,
La mano de Dios no se ha empequeñecido, no se ha acortado, dice la Escritura. Dios no es menos poderoso hoy que ayer. El Espíritu Santo es el Espíritu Santo ayer, hoy y siempre. Y el Espíritu Santo quema, purifica, enciende, transforma, impulsa. El Espíritu Santo es fuerte y suave. Es grande y pequeño. El Espíritu Santo impulsa y también consuela. El Espíritu Santo es el que mueve nuestra vida hoy como lo hizo ayer y entonces, al comienzo de la vida cristiana. Leemos tantos episodios de la vida de los apóstoles y nos preguntamos, ¿qué podemos hacer para que todo aquello ocurra también en nuestros días? Y leemos la vida de los santos con sus defectos, que los tenían, y sus luchas, sus tropiezos y sus victorias. Y a veces tenemos la tentación de pensar que estos santos es que son de otra pasta, de otro material, que no son como nosotros. Nosotros somos pues gente normal. ¿Y qué pasa? ¿Que los santos no eran normales? Los santos eran dóciles al Espíritu Santo. Pero los santos no son de otra época. Los santos los hemos conocido. Vosotros habéis visto algunos. Los habéis visto. A santos famosos, a los que se les ha dado y se les está dando ya culto en toda la Iglesia universal y que han sido canonizados. Los habéis visto. No son de otra época, son de vuestra época. Y en medio de nosotros también hay santos. Y esto quiere decir que en medio de nosotros, en nosotros, el Espíritu Santo está actuando. Está actuando. No se queda quieto. No está nunca parado. Siempre está actuando. Siempre. Siempre. Y cuando nos da la impresión de que no es así, inmediatamente dite a ti mismo: hombre de poca fe, hombre de poca fe. En el Evangelio de San Juan tenemos una descripción de un Pentecostés, de una venida del Espíritu Santo característica del Evangelio de San Juan. La más conocida es la descripción de la venida del Espíritu Santo que nos narra el libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos los apóstoles y la Virgen María reunidos en el cenáculo esperando la llegada del Espíritu Santo. Pero el Evangelio de San Juan nos narra un Pentecostés, precisamente el mismo día de la resurrección, el día de Pascua.
Al anochecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos en una casa con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Jesús repitió: paz a vosotros. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Y dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Este es el Pentecostés que nos narra el Evangelio de San Juan, precisamente el mismo día de Pascua, el mismo día de la resurrección. Es como el fruto de la resurrección de Cristo. Y nos lo narra de esta manera que nos recuerda otro pasaje de la Escritura, al principio de todo. En el libro del Génesis se nos narra la creación del hombre y cómo Dios formó del barro una figura humana y después le insufló su aliento en la nariz y esa figura de barro cobró vida. Y ahora, en el cenáculo, Jesús resucitado se hace presente ante sus discípulos, y esto es importante tenerlo en cuenta porque la palabra que utiliza el Evangelio no es que Jesús estaba fuera del cenáculo y entra dentro, que a veces nos lo representamos así, diciendo como Jesús está resucitado puede atravesar las paredes. Bien, sí, pero no es este el verbo que utiliza el Evangelio. Dice que Jesús se hizo presente, estaba ya allí, estaba allí. Jesús resucitado está, aunque nosotros no lo veamos. Y se manifestó a sus discípulos, se hizo presente ante ellos, y entonces sopló sobre ellos, como hizo Dios a aquella figura humana que había formado de barro, y dijo: recibid el Espíritu Santo. La resurrección señala el comienzo de la nueva creación, de la nueva vida, la vida verdadera, no aquella que nos narra el libro del Génesis, que era la vida humana, la que tenemos, sino que ahora ha comenzado para nosotros. Dios nos lo ha dado, Jesucristo ha infundido en nosotros la vida verdadera, el Espíritu Santo. Somos una nueva criatura, somos algo nuevo, ya no lo pasado, como veremos en la segunda meditación. Si somos una nueva creación, si somos ya una nueva criatura, si ya hemos recibido, aún en esta vida en la que estamos, una vida mortal, limitada, señalada por la caducidad, pero la hemos recibido ya, esa vida verdadera, entonces andemos en esa vida nueva, no volvamos al pasado. Recibid el Espíritu Santo. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados, porque esta es la vida nueva. Quien recibe la vida nueva, no hay lugar para el pecado, porque la vida nueva es una vida de unión con Dios, el único Dios verdadero, el dueño y la fuente de la vida. Dios es la fuente de la vida. Y tú ya has recibido esa vida divina con el Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestra vida
es un regalo de Dios. La vida cristiana no es una imposición que Dios te hace de una carga pesada que tienes que llevar. La vida cristiana es libertad, es paz. Jesús dijo, paz a vosotros. Pero la paz no es la tranquilidad, no es la paz del que no hace nada, no es la paz del que no tiene problemas. Esa no es la paz que Cristo resucitado ha traído. La paz es la plenitud del corazón, la plenitud de todo lo que anhela nuestro corazón, de esa felicidad, de esa vida dichosa y plena, del cumplimiento de las aspiraciones más profundas del corazón humano, de las aspiraciones más profundas y más verdaderas, de lo que realmente desea y anhela nuestro corazón. Un chalet grande. ¿Eso ya está? ¿No te das cuenta que eso no es lo que anhela tu corazón? Eso puede venirte muy bien, puede ser estupendo, te va a venir maravillosamente, pero cuando lo tengas el chalet, tu corazón va a seguir hambriento. Un coche mejor, un ordenador mejor, un teléfono fantástico, ropa, casa. Provocar la envidia de los demás, el aplauso, que hablen bien, posición social, de prestigio. Vale, estupendo. Pero cuando tengas todo eso, tu corazón seguirá hambriento. Seguirá aspirando a aquello que desea verdaderamente y que no se lo estás dando. Porque el corazón está hecho para algo más grande, más hermoso, más verdadero. Está hecho para Dios. Por eso, cualquier actividad en la iglesia, en la parroquia, en cualquier institución de la iglesia, de apostolado, tiene que partir de esta aspiración más profunda del corazón humano. Si no se entiende, si no se empieza, si no se comprende y no se va a lo que realmente desea el corazón humano, es imposible llevarles a Dios. ¿Qué desean los jóvenes? Qué difícil es llegar a los jóvenes, qué complicado es. Pero ¿qué desean ellos? Pregúntales. Te harán una lista de cientos de cosas. Tal vez ninguno te dirá lo que en el fondo desea su corazón. Y lo que desean los jóvenes es lo mismo que desean los mayores. No podemos dejarnos despistar y confundir por la superficie, por los deseos superficiales, por muy importantes que puedan ser. Por muy importantes que puedan ser, y muchas veces son muy importantes, al final todo eso está en la superficie, porque el corazón humano solo se llena con Dios, porque está hecho para Dios.
¿Qué es lo que yo deseo, Señor? El Espíritu Santo pone en nuestro corazón deseos, deseos de santidad, deseos de amor, deseos de entrega, deseos de una vida verdaderamente donada a los demás. ¿Y qué estoy haciendo yo para secundar esos deseos del Espíritu Santo? El Espíritu Santo infunde su aliento sobre nosotros. Es el soplo de Dios. Es el Espíritu de Dios que no se detiene ante nada. Es un espíritu filial de hijos de Dios. Por lo tanto, no es un espíritu de temor, de angustia, no es un espíritu de envidia, ni de soberbia, ni de orgullo, ni de amor propio. El Espíritu Santo engendra en nosotros a Cristo, regenera nuestra vida a una vida mayor, a una vida mejor, a la vida de Cristo. El Espíritu Santo va moldeando en nuestro corazón el rostro de Cristo, la imagen de Cristo. Nos va asemejando a Él. El Espíritu Santo no sabe hacer otra cosa si no es formar a Cristo en nosotros. Por eso, el Espíritu Santo nos hace ver aquellas cosas en nuestra vida de cada día, en nuestro temperamento, en nuestro carácter, en nuestra forma de ser, en nuestra existencia, en nuestras conversaciones, en nuestros pensamientos, en nuestros deseos, en todo lo que es nuestra vida de cada día. El Espíritu Santo nos hace ver aquello que no concuerda con Cristo. No necesariamente cosas especialmente graves, no estamos hablando de un pecado mortal. A veces sí, porque hay gente que no tiene la conciencia bien formada y no se da cuenta de que está pecando gravemente, o no se da cuenta de la gravedad que tienen esas acciones, mejor dicho. Y el Espíritu Santo a veces da luz para descubrir que eso te aleja de Dios de manera grave. Pero muchas veces, la mayor parte de las veces, el Espíritu Santo de modo suave, delicado, pero firme y claro, te hace ver tantos y tantos detalles en nuestra vida que no concuerdan con Cristo. Eso no lo haría Cristo. Eso no lo diría Cristo. Esos comentarios, esas murmuraciones, ese hablar de los demás, no lo haría Cristo. Esa pereza no la tendría Cristo. Esa falta de amor no la tendría Cristo. Esa tibieza, esa falta de oración, ese no poner empeño en las cosas, no lo haría Cristo. Ese considerar que no es necesario formarse, sino que ya sé lo suficiente y que puedo seguir adelante. O ese llevar una vida cristiana rutinaria, es decir, mis cosas y ya está, y no me molesten más, que no me digan nada más, que no pienso cuestionarme ni plantearme nada más, porque yo ya tengo mis rutinas. Eso no lo haría Cristo. Esto es lo que el Espíritu Santo nos hace ver. Esto es lo que le tenemos que pedir. Espíritu Divino, Espíritu de amor, hazme ver aquellas cosas en las que tengo que mejorar, en las que puedo mejorar.
Muchas veces el Espíritu Santo actúa a través de las personas que tenemos al lado. Muchas veces. Muchas veces. Las personas que tenemos al lado, muchas veces, son para nosotros como un espejo en el que nos podemos ver. Porque lo que nosotros no nos vemos, ellos sí, y nos lo dicen, y nos lo tienen que decir. Y eso también viene del Espíritu Santo. Y entonces tenemos que tomarnos en serio y reflexionar y meditar en la presencia del Señor para ver si realmente tengo que cambiar, tengo que corregir, tengo que mejorar. Porque el Espíritu Santo no se detiene y no quiere que nosotros nos detengamos. No, pero yo llevo una vida cristiana estupenda. Yo estoy bien, estoy contento, estoy sereno, no tengo ningún problema, va todo estupendamente, mis devociones, mis prácticas, y ya está, muy bien. Entonces estás diciendo, basta. El Espíritu Santo quiere que caminemos todos los días, que cada día un progreso, un paso adelante, una victoria nueva, un vencimiento, un mayor amor en cada cosa. Y así nuestra vida será una vida en el Espíritu Santo, que eso es ser cristiano. Vida en el Espíritu Santo. La vida cristiana, ser cristiano, es ante todo un don de Dios. Es la vida nueva en Cristo resucitado que hace posible en nosotros el Espíritu Santo. ¿Cómo es esa vida nueva a la que estamos llamados a vivir? La fiesta de Pentecostés, la fiesta judía de Pentecostés, que se celebraba los 50 días de Pascua, celebraba de manera principal las primicias de las cosechas. Era un modo de ofrecerle a Dios el fruto de esas cosechas, pero también durante el tiempo de Jesús fue adquiriendo otro significado y acabó pasando a convertirse en la fiesta en la que se celebra la entrega de Dios al pueblo de Israel del gran don de la ley de Moisés. Esto es lo que hacía al pueblo de Israel único entre todos los pueblos de la tierra, que había sido elegido por Dios, había sido escogido de entre todos los pueblos de la tierra para poder conocer la voluntad de Dios, los mandamientos de Dios, y el conocimiento de la ley de Dios es lo que hacía que Israel fuera un pueblo privilegiado. Pero el conocimiento de la ley de Dios
de los mandamientos de Dios, aun siendo un gran don, tiene un límite, y es que el simple conocimiento de los mandamientos no da la fuerza para poder cumplirlos, ni la capacidad para poder cumplirlos. Por eso el evangelista San Lucas sitúa la venida del Espíritu Santo no el día de Pascua, como hace San Juan, sino precisamente a los 50 días de la Pascua, en la fiesta de Pentecostés, para darnos a entender de que la vida cristiana ya no está bajo el dominio de la ley de Moisés, sino bajo la influencia de una ley nueva, que es la ley del Espíritu Santo, que es la ley de la caridad, la ley de la gracia. Esa es la ley que mueve nuestra vida, que ilumina nuestra vida, que orienta nuestra vida. Y que además nos da la gracia, la capacidad y la fuerza para poder cumplirla. En nuestra vida podemos tener ocasiones en las cuales nos resulta especialmente costoso ser fiel a alguno de los mandamientos de Dios. Nos parece una meta ardua, difícil, costosa. Vivir la vida cristiana en ocasiones, y para muchas personas es así, representa algo realmente costoso, pesado, difícil, inalcanzable. Y muchos deciden abandonar. Antes de abandonar a Cristo por la fe o por la falta de fe, se abandona a Cristo por las faltas morales, porque se considera que no se puede ser fiel y no se puede vivir la vida cristiana, y al final se acaba dejando de creer en Cristo. En otros casos es de otra manera, pero con mucha frecuencia el orden es este. Se les ha enseñado y muchas veces han aprendido, también a veces no se sabe muy bien por qué y cómo, que la vida cristiana consiste únicamente en no hagas esto, no hagas lo otro, haz esto y haz lo otro. Y como eso es difícil y cuesta, porque nosotros mismos notamos en nuestra propia experiencia los efectos del pecado original con su tendencia hacia lo bajo, la tierra, con ese peso que nos va arrastrando y que hace que cada esfuerzo, cada intento de llevar la vida cristiana en camino de fidelidad cueste y sea difícil. Y entonces esa dificultad y esa imposibilidad al final acaba afectando también a la relación con Cristo, llegando incluso a perder la fe. Es una manera de ver la vida cristiana absolutamente distorsionada. Aquí no interesa y además no tiene tampoco mucho sentido empezar a ver quién es responsable o quién no es responsable. Esto es así. En vez de haber presentado y de haber vivido
y que sea una experiencia cotidiana nuestra que se transmita y se transparente en cada una de nuestras acciones, vivir la vida cristiana como una fuente de gozo, de dicha, de alegría, de ilusión. Si lo primero que se presenta, lo primero que aparece en la vida de un cristiano es qué pesado es todo, cuánto cuesta esto, o tú esfuérzate y esfuérzate y esfuérzate y ya está. Así es difícil que resplandezca en la vida de un cristiano la belleza, la hermosura, la luz, el gozo, la dicha, la felicidad. Y la vida cristiana es una vida de felicidad, de hermosura, de alegría, verdadera, verdadera. Aún en medio de dificultades, porque no solo cuesta la vida cristiana. Habría que decirle a muchos, ¿qué te crees? ¿Que solo la vida cristiana es difícil? ¿Qué pasa? ¿Que la vida humana no es difícil? ¿Que la misma vida no es difícil? ¿Es que no tenemos la experiencia en estos días de pandemia que hemos pasado, lo difícil que es vivir, con fe o sin fe? ¿Es que la vida por sí misma no cuesta? ¿Es que no trae consigo dolor y penas y sufrimiento? Aun en medio de las dificultades y del dolor y de las pruebas de la vida, el cristiano vive con el corazón encendido en una luz nueva, la luz de la fe, la luz del amor de Dios, que es la vida en el Espíritu Santo. Y con esa luz del Espíritu Santo se afrontan las dificultades, las pruebas de la vida con otro ánimo, con otra ilusión, con otra fuerza. Y con esa luz, y con esa fuerza, y con esa gracia del Espíritu Santo, se vive las exigencias del bautismo con ilusión y con alegría, no como una carga pesada, como una especie de fardo que nos han cargado encima de las espaldas el día de nuestro bautismo y en vez de hacernos dichosos, nos han hecho una gracia, en el mal sentido de la palabra. Podemos vivir así la vida cristiana, porque estamos entonces traicionando, porque estamos entonces desvirtuando, porque no estamos siendo fieles a la vida en el Espíritu Santo que hemos recibido. Esa ley nueva del Espíritu Santo el apóstol San Pablo la explica mediante la contraposición entre la ley de la carne y la ley del Espíritu. Capítulo 7 de la carta a los Romanos. La ley de la carne no se refiere a lo que muchas veces en las predicaciones se entiende por el pecado de la carne. No es eso. O no es eso principalmente. San Pablo, cuando habla de la ley de la carne, se refiere a la realidad humana, también el espíritu humano, al corazón, la inteligencia, no solamente el cuerpo. Y hace referencia a esa realidad humana que está todavía bajo el dominio del pecado, es decir, responde todavía
al dominio del pecado. Y frente a esa ley de la carne, esa realidad humana bajo el dominio del pecado, se encuentra la otra ley, la ley del Espíritu, que es la realidad humana que está bajo el dominio y el poder del Espíritu Santo. La ley de la carne, con su peso de muerte, de falta de amor, que nos tira hacia abajo, que intenta llevar nuestra vida por un camino de pecado, de amor propio, de orgullo, de vanidad, de soberbia, de ambición, de envidia, de lujuria. Es la realidad humana que no está purificada ni vivificada por la ley del Espíritu, que es paz, gozo, alegría, fidelidad. El cristiano, muchas veces vivimos nuestra vida un poco, la experimentamos como una lucha entre esa ley de la carne por una parte y la ley del Espíritu por otra parte. Esta realidad ya había sido vista y experimentada mucho antes por parte de los profetas, entre ellos el profeta Ezequiel, y eso hizo que profetizara esas palabras extraordinarias. Se encuentran en el capítulo 36, es un capítulo maravilloso del profeta Ezequiel. Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará. De todas vuestras inmundicias e idolatrías os he de purificar. Y os daré un corazón nuevo y os infundiré un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Os infundiré mi espíritu y haré que caminéis según mis preceptos y que guardéis y cumpláis mis mandatos. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Esa agua nueva que nos purificará de todas nuestras inmundicias e idolatrías, pecados. Ese corazón nuevo, esa ley nueva, ese espíritu nuevo, es el que Cristo resucitado nos ha entregado el día de la resurrección. Es el espíritu que Dios ha enviado a la tierra en la fiesta de Pentecostés y que nosotros hemos recibido el día de nuestro bautismo, el día de nuestra confirmación. Y cada vez que participamos y celebramos alguno de los sacramentos, de manera particular la Eucaristía y el sacramento de la confesión, el Espíritu Santo actúa engendrándonos de nuevo, purificándonos de nuevo, dándonos esa vida nueva, iluminando nuestra mente, llenando de luz nuestro corazón, infundiendo ánimo y esperanza, alentando en nuestra alma esos deseos de más entrega y de más amor. Esos que el Señor pone en tu corazón, porque hay una cosa clara, que Cristo quiere algo de ti, que cada día el Señor pone en tu corazón un deseo de más amor, de más entrega, de más fidelidad. Pídele al Espíritu Santo que te ayude a descubrirlo y a vivirlo y a ponerlo en práctica. Y sobre todo, a través de la oración. Si hay un lugar y un momento en el que el Espíritu Santo actúa
en nuestra vida es en la oración. Aquel que considere la oración como un simple repetir fórmulas dichas, no se dará cuenta, no porque no sea una realidad que el Espíritu Santo actúe, claro que sí, en el rezo del rosario, por supuesto que sí, pero qué pena cuando se reza, cuando se ora, sin ser conscientes de que el Espíritu Santo ora también en nosotros. El Espíritu Santo ora en nosotros, con nosotros, y nos sugiere las palabras que le hemos de decir a Cristo. Nos las sugiere Él, las pone en nuestro corazón. Unas veces palabras grandes de amor, otras veces palabras de arrepentimiento y de perdón, otras veces palabras de petición y de súplica. El Espíritu Santo, que nos conoce perfectamente, pone en nuestro corazón las palabras que le tenemos que decir a Cristo. Por eso no se entiende un cristiano que no dedique tiempo a la oración. No se entiende. Porque está cerrándole la puerta al Espíritu Santo. Porque está impidiendo que el Espíritu Santo actúe en su vida, ilumine su corazón y su mente, ponga en su boca palabras grandes, palabras santas. Por eso la vida de oración es la vida en el Espíritu Santo. Por eso la vida cristiana en el Espíritu Santo es una vida de oración. Rezar, orar, meditar, contemplar no es perder el tiempo. No es solo para cuando no tengo otra cosa que hacer o cuando tengo el día tranquilo. Orar, rezar, meditar, contemplar es para todos los días. Porque no se puede ser cristiano un día sí y otro día no. Porque no podemos dejar que el Espíritu Santo actúe en nuestro corazón un día sí y otro día no. Es que tengo muchas cosas que hacer, tengo muchas tareas, tengo muchas preocupaciones, tengo mucho que hacer. Pues precisamente por eso tienes más necesidad de orar, de dejar que el Espíritu Santo entre en tu corazón y te impulse, te empuje, te anime, te encienda, te llene de luz y de alegría.